Bueno, la tarea que se nos encomienda no es fácil porque hablar a un grupo tan mixto, de seguro que hay un sinnúmero de directores, pero a la vez también algunos hermanos se han entusiasmado por estar y hacerse partícipes de este momento. Por eso me fue muy difícil concretar a quién apuntar, pero decidimos con mucha oración apuntar directamente a nuestros directores. Daremos algunos elementos para las personas que están conectadas de manera ya como son de aprender, de empaparse de para dónde va el Ministerio Adventista de la Familia en esta ocasión, pero voy a tener como foco central a nuestros directores, vamos a colocar un fundamento teológico, científico también, que nos permite ver la dimensión de a lo que nos estamos enfrentando cuando hablamos del Ministerio de la Familia. Quiere decir que necesitamos algunas herramientas técnicas, científicas, que nos permitan operar en nuestra memoria, en nuestra parte cognitiva, en nuestro cerebro, lo que significa la familia para la permanencia de la existencia humana. Así que muy buenas tardes a todos ustedes, a los invitados especiales también que están desde otras latitudes. Algunos de ellos están muy cerca de nuestro corazón por el trabajo que hacen, su ministerio tan bien desarrollado, tan asiduo, tan firme en defensa de la familia y especialmente la familia de la fe. Así que tengo un título dentro del enfoque que ha determinado nuestros directivos del Ministerio Adventista de la Familia de la Asociación para esta ocasión, que es Amarte y Cuidarte es un arte. Nosotros de allí derivamos un título, Amar y Cuidar a las Familias, desde un abordaje divino, científico y estructurado. ¿Por qué ese título? Ustedes ven allí una fotografía de mi familia, quienes conocieron a mis niñas en Turbo, cuando estuvimos de pastores en el departamento del Chocó, aquí en el distrito Floresta, en Medellín, niñas pequeñas se han ido creciendo y allí está mi esposa, ya Liddy es una médica en ejercicio y gracias al Señor, ya el Señor ha hecho de ella una misionera en el área de la salud. Litsi va en la misma línea de su hermanita, también ya va en el semestre sin quinto de medicina, y Litza está definiendo cuál va a ser su enfoque en el servicio, en el ministerio que el Señor nos ha encomendado. Mi esposa continúa entonces su tarea como optómetra y también como gerente del hogar y muchas otras cosas que realiza al mismo tiempo que nos acompaña en el ministerio activo en nuestra querida iglesia. Entonces, ya hablándoles un poco de mi familia, que para mí son mi orgullo, mi razón de ser, unas 4 preciosas damas que quiero mucho con todo mi corazón, quiero invitarles a que miremos el concepto de White. Esta es la antesala de un sinnúmero de revelaciones que el Señor dio a la iglesia a través del don profético, ministrado por Ellen White, donde ella establece un fundamento que no es únicamente para la iglesia, es un fundamento para la supervivencia de la especie humana, el hogar. ¿Qué es el hogar? El hogar es el centro de toda actividad. ¿Por qué? Porque la sociedad se compone precisamente de familias y la sociedad será lo que hagan las cabezas de familia. Por eso, directores, con ustedes. Y nuestro enfoque primario son los gerentes del hogar, la pareja, que son los arquitectos de la vida familiar. Con ellos tenemos que trabajar profundamente. Y White no se queda corto en este pequeño párrafo, que es el primer párrafo de su libro El hogar cristiano, del corazón mana la vida. Y ahora ella dice, el hogar es el corazón de la sociedad. Puede sobrevivir una sociedad sin corazón, sin hogares, no. Pero ustedes ya estarán mirando y perfilando en sus mentes el panorama que estamos viviendo en nuestros últimos días, donde los conceptos de familia son tan variados como la cantidad de personas que existen en el mundo. Cada vez están redefiniendo, replanteándose desde un sinnúmero de pensamientos filosóficos, de ideologías que finalmente nos hacen pensar en la estrategia del enemigo de Dios para tocar profundamente la sociedad, tocar profundamente la iglesia y destruir la nación. De ahí que este evento es de una naturaleza extraordinaria. ¿En qué dirección? Miren, hay unos aspectos bíblicos y también teológicos sobre los cuales los adventistas construimos nuestro concepto de familia.
Y lo primero que establecemos y creemos firmemente, dado que una de las creencias de nuestra iglesia es la familia, el matrimonio y la familia, creemos firmemente que la familia es una creación de Dios, y usted puede acompañarme alabando al Señor. Si la familia no fuese creación de Dios, ¿se imaginan ustedes? Habría sobrevivido a tantas etapas críticas de la humanidad, imposible. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo crió, a su imagen y semejanza, varón y hembra. Allí aparecen unos inamovibles, varón y hembra los crió y los bendijo y les dio una tarea: fructificar, multiplicarse y henchir la tierra. Además de ello, sojuzgarla y señorear sobre todo el orden económico y también en todos los elementos que hacen parte de lo esencial para la vida en la tierra. Entonces, en realidad, sobre los peces y todo el orden natural y todo lo que se mueve sobre la tierra. Recibimos ese encargo de parte de Dios, pero por sobre todo tenemos que ministrar la vida. Ahora, la familia humana, al ingresar el problema del pecado, entonces entró en un conflicto cósmico en el marco teológico sobre el cual nosotros también visualizamos la familia y todos los conceptos y creencias de los adventistas y sus doctrinas que aglutinan esas creencias. Y es que la familia humana hizo parte, se ha hecho casi que un elemento en disputa, en discordia dentro de un conflicto que tiene una dimensión cósmica. Y entonces el registro bíblico indica que una vez el Señor estableció las bases sobre las cuales ambientales, en un planeta pues que era suficiente para mantener la vida, Él creó una pareja y los estableció como ya con un concepto, dices, y los dos serán una sola carne, dejarán, inclusive Adán y Eva no tenían mamá, pero hablaba hacia las generaciones posteriores, y serán una sola carne. ¿Dónde ocurrió eso? En el huerto del Edén. Entonces, la creación de un hombre y una mujer, Dios mismo les bendijo y les estableció lo que fue el primer matrimonio como una institución divina, y les prescribió que debían distanciarse de su familia de origen y establecer un nuevo ente. Pero aparece la caída temprano, recién se establece esta primera boda, y vienen los trastornos, los conflictos, los traumas, causados por la desobediencia, el hecho de romper una relación. El Señor les dijo, estén siempre juntos, pero el relato indica, el relato bíblico, que Eva se distanció y terminó cerca a un árbol. ¿Qué estaba haciendo Adán, que no se dio cuenta que su esposa no estaba cerca, que se había extraviado un momento? El matrimonio es un asunto de dos. Entonces, esa relación rota eh, temporalmente de esta pareja permitió entonces el engaño. Y ese engaño, que sobre todo trajo muerte, sufrimiento, eh, un profundo sufrimiento por el hecho de los hijos que vendrían y vivirían en un mundo caótico, diferente al Edén que ellos disfrutaron, eh, también desarrolló un rompimiento en su relación con Dios, que es el elemento que une, que fusiona a la familia. Dios, como creador, como agente, no tanto regenerador, sino el que sustentador, el que sostiene y hace permanente la base de la sociedad, que es la familia. Pues miren que en Génesis capítulo 5, versículos del 1 hasta el 3, nos habla de Adán. Y hablando de Adán dice, y el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Pero ocurre en el versículo 3 que, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo, no a semejanza de Dios, sino a su semejanza, la semejanza de él, ya una naturaleza con una naturaleza caída. De en adelante encontramos un seguimiento en la Biblia, que la Biblia es un libro específicamente escrito para la familia humana, para restaurar a la familia humana. Si usted lee la Biblia con los lentes de la familia, el pensamiento del centro, del epicentro del conflicto, que es la familia humana, y cada grupo familiar en particular, encontrará que este libro es un libro familiar. Narra precisamente los resultados naturales de una relación rota con Dios. Lamec, por ejemplo, capítulo 4, versículo 19. Hablando de Lamec, un descendiente de dos vertientes que surgen después de Adán, que son los hijos de Set y los de Caín, que son dos tipos también de pensamiento, de filosofía, donde Dios
ocupa el centro en la existencia o el hombre dentro de un pensamiento humanista. Por lo tanto, dice el versículo 19 de ese capítulo, ustedes pueden acompañarme, dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Dio inicio a lo que conocemos como la poligamia, que ahora hay un sinnúmero de derivaciones, como por ejemplo matrimonios múltiples, matrimonios que se casan entre ellos y conforman una triada, etcétera, y la poliandria, que es donde poligamia está el hombre como centro, con varias mujeres, y poliandria es lo contrario, una mujer que no es muy común, que tiene varios esposos. En Primero de Reyes 11:3 se establece lo que es casi el clímax de algo que la Biblia no prescribe como bueno, ni tampoco lo reconoce como tal, pero que se da en el contexto de los patriarcas, Abraham, Jacob. El asunto es que al estudiar el libro de la familia, encontramos que el hecho de haberse distanciado del modelo bíblico, que era un hombre y una mujer que se distancian de sus padres, su familia de origen, causó entonces un sinnúmero de hogares disfuncionales con unas situaciones tan, pero tan caóticas. Por ejemplo, la familia de Jacob. Está la niña, Dina. Está el sufrimiento que causó ese conflicto por la violación de Dina por los hombres de Siquem. Y cómo estos hijos de Jacob fueron capaces de acabar con una nación, una ciudad, bastante bélicos. ¿Dónde aprendieron a ser así tan, pero con esa ira tan incontrolada, tan neuróticos? Una familia con varias mamás, con otras damas diferentes a la esposa, las concubinas o las siervas de las madres. Esto generó un caldo de cultivo para que el conflicto cósmico del sector o del lado afectante, que afecta la convivencia, Satanás tuviese un caldo de cultivo, tuviese un escenario donde desarrollar toda su estrategia. Pero el elemento donde la Biblia presenta el acto cumbre de un polígamo es Salomón. ¿Ustedes se imaginan 700 esposas y 300 concubinas? Por eso es que mi esposa me dice, y con razón yo le digo, yo no creo en Cantares, porque Cantares que es escrito por Salomón, no, ese amor no es. He leído últimamente algunos documentos donde el centro del relato de Salomón no es él, es la fidelidad a un amor que no se rompe de la dama que él está resaltando con un amor puro, que es fiel a un hombre y que no se deja seducir ni del rey. Y me pareció interesante esa postura. Pero en Malaquías capítulo 4, versículo 6, dejando de lado toda la historia bíblica del Antiguo Testamento, establece que hay un deterioro, tanto que en el mismo libro de Malaquías, al inicio del libro dice que Dios odia el divorcio, la separación, el quiebre de la relación conyugal. Y en el versículo 6 de ese capítulo del libro de Malaquías, antes de que se geste el periodo intertestamentario, que fueron 400 años de silencio profético, dice las Sagradas Escrituras, cerrando el canon del Antiguo Testamento, las palabras proféticas reveladoras. Y Dios os envió al profeta Elías antes que venga el día grande de Jehová y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Hay una promesa de que el Señor enviará un profeta suyo con el espíritu, el poder, la autoridad de Elías para llamar a la nación de vuelta a Dios, llamar a las familias de vuelta al Señor y por sobre todo la restauración de la familia humana. 2 bodas, una al inicio de las Sagradas Escrituras y termina el canon bíblico con otra boda, 19:9 de natural, lo que son llamados a esa boda del Cordero, donde se celebra la entronización de Jesús como rey, pero también como aquel Salvador que rescató a la familia humana, y entonces se celebra esa restauración de la humanidad. Miren por qué tenemos que tener un entrenamiento técnico, científico, serio,
para darle estructura a nuestra iglesia y preservar a nuestras familias y a los matrimonios de nuestra iglesia de tener que ir a centros de restauración, que a consulta, que entrar en procesos de separación, de divorcios, que hayan tanto sufrimiento en el interior de la iglesia adventista, porque estamos dentro de un mundo que es caótico, que es difícil. Tenemos una estrategia. Cuando hablamos de estrategia estamos hablando en el orden militar. Por ejemplo, cuando usted dice cuál es la misión de mi vida, no está hablando, ahora que es un concepto que lo hemos colocado dentro de otro contexto, la misión es que el militar tiene que conquistar un territorio, defender una nación, y esa es su misión, defender a una costa de su vida. ¿Cuál es la misión de la iglesia adventista? Estamos hablando de algo que tenemos que dar la vida por eso, cuando interiorizamos la misión. Entonces, es del orden militar. Ahora, las estrategias son las acciones que se confeccionan para imposibilitar la toma de este territorio, para facilitar tomar un territorio distinto al nuestro que necesitamos como parte de la estrategia de expansión del reino o de la nación. Entonces, Satanás es un estratega, pero su estrategia es de destrucción y muerte. Y miren cómo White, en 2 capítulos que me parecen poderosísimos, el peor enemigo del hombre, y también hablando de las estrategias de Satanás en el libro Conflicto de los Siglos, dice Satanás está trabajando en el seno de la familia. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Cuál es el centro de trabajo de Satanás en el mundo? Porque él sabe lo que escribió White. Él conoce la naturaleza humana. Él conoció a Adán y Eva, el primer hogar, la primera familia. Y su trabajo es allí. Él no se va a ir por otros lados. Su trabajo es en el centro de las familias. Su bandera flota en los hogares. ¿La bandera de quién? Ondea en los hogares, aún de los que profesan ser cristianos. Mientras los hombres desconocen los artificios de tan vigilante enemigo, dice en la página 562, este le sigue a cada momento las pisadas. Tan vigilante enemigo es un estratega. Entonces nos estamos enfrentando a una estratega. Nos estamos enfrentando también a un deterioro de la naturaleza humana. Mientras los hombres desconocen los artificios de tan vigilante enemigo, este le sigue a cada momento las pisadas. Entonces hay que abrir el ojo. Si usted es un estratega, tiene una familia, usted es un director del ministerio de la familia, usted es un pastor, como este servidor, tenemos que abrir los ojos, los oídos y ser muy, pero muy asertivos en captar, ver los riesgos y anticiparnos a ellos. Porque este enemigo, la única forma de ir en contra de su estrategia mortífera, es apegarnos a otra estrategia, a un estratega poderoso, amante del hogar, Jesucristo, quien hizo el primer matrimonio, nuestro Dios, y quien su primer milagro ocurrió en una ceremonia de bodas, y quien ha hecho un símil en la relación con su iglesia de un esposo con una esposa. Mientras los hombres desconocen los artificios de tan vigilante enemigo, este le sigue a cada momento las pisadas. A cada momento, miren, no hay un momento en que no. Quizás cuando estamos durmiendo, se toma un tiempo de descanso. Pero se introduce en todos los hogares, sin distinción, destruyendo la unión de las familias. Pregunto, ¿cuál es el epicentro del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, hablando desde este lugar, desde la Tierra, nuestro planeta? Es hacer quedar mal a Dios. Él creó la primera familia. Y ahora el plan de este archienemigo es dañar a la humanidad. Por lo tanto, Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6 nos dice que el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra en algún momento del tiempo y vio lo que la gente pensaba o imaginaba y era siempre totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra y se le partió el corazón. Es una figura bastante diciente, la maldad humana en la tierra. ¿Dónde se gesta esa maldad? En los hogares, en la familia. Entonces, vamos a mirarlo, dado que es una disciplina, una ciencia, la familia, necesitamos mirarla desde todas las partes. ¿Cómo podemos blindar la familia? ¿Cómo podemos cerrar brechas a lo que ocurre en el orden ideológico de nuestro mundo? Entonces, la familia tiene que ser
y lo es, aún lo reconoce el Estado, de la jurisprudencia se reconoce de la sociología, se reconoce que la familia es una organización principal de la sociedad. Miren este escritor, este autor, dice, la familia es la institución humana más compleja. Por eso no podemos decir, bueno, ¿quién va a dirigir el Ministerio de la Familia en la iglesia? Ah, alguien. No, tienen que ser personas avesadas, que están dispuestas a aprender, que están tratando de cuidar su familia para ser modelo, pero que ellos mismos están en apertura a estar siempre atentos a una estrategia, afilar la estrategia. Entonces la familia es la institución humana más compleja y fundamental y es distinta en diversos aspectos de otras instituciones y de la realidad, porque es una institución viva, ¿ah? Es un ente vivo, cambiante. Es bastante interesante la familia. A ver, los primeros estudios científicos alrededor de la familia, para que se considera en una ciencia, como lo ves ya dentro del área de las ciencias sociales, y con una disciplina como es la femiología y otras, familiología, es una ciencia porque tiene principios, utiliza técnicas, hace investigación, utiliza teorías. Y yo invito a todo el Ministerio de la Familia de nuestra asociación que nos toca hacer investigación de campo para poder encontrar dónde están los problemas reales. No lo vamos a solucionar con uno que otro seminario. Seríamos muy ingenuos al pensar eso. Tenemos que hacer un trabajo mancomunado. Y gracias al Señor porque tenemos personas especializadas que nos preparan materiales, que nos ayudan, como el doctor Piñero y su esposa, la doctora Susana, el doctor Choque, que está con nosotros, y otros más. Pero la amplitud y el alcance del campo de la familia, dice Oms, no es bien entendida ni ha sido explorada, porque es una disciplina que integra todas las otras disciplinas. Por ejemplo, miremos nuestra iglesia. Si el Señor nos dijo ya por revelación que la familia es la base de la iglesia, la sociedad y la nación, cuando hablamos de la iglesia dentro de su organización, su estructura, ¿cuál sería la base que es la iglesia local, la base de la iglesia? El fundamento de la iglesia tendríamos que tener una base muy sólida en torno al concepto y en torno a la familia. Los departamentos, Ministerio de la Salud, Educación, todos tienen que trabajar en asocio con la estrategia para mantener la familia, sin distraer ese propósito. Es mantener la familia que fue afectada en el Edén y que va a ser restaurada desde el sacrificio de Cristo en la cruz, va a ser restaurada al final del tiempo para asentarle un golpe a Satanás y rescatarle de esa afirmación que él hizo de que la ley de Dios, que es imposible vencer, que es injusto lo que Dios hizo con los pobres seres humanos que creó en esta tierra. Y desde la victoria de Jesús, la familia ha sido emancipada, se ha abierto una puerta de escape. Pero eso no ocurre en el vacío, tenemos que prepararnos para esa tarea, para ser misionales y tener una estrategia afilada. Miren que Hogar Cristiano, que es un libro de texto extraordinario, que pocas familias lo han leído con detenimiento y con oración y ayuno para ser salvos, porque comienza en la vida real el proceso de salvación. Las relaciones familiares deben ejercer una influencia santificadora. ¿Es santificador tu hogar? ¿Hay una influencia santa en tu casa? Los hogares cristianos establecidos y dirigidos de acuerdo con el plan de Dios. Miren qué hacen. Contribuyen de forma admirable a la formación de un carácter, en la restauración de la imagen, plena de la imagen de Dios. Hacen parte de ese proceso de Dios en el hombre. Entonces, tenemos que entender los conceptos de familia. Lástima el tiempo. Esto tendría que ser casi un taller de un tiempo o varias sesiones para entender de qué estamos hablando. Entonces, miren, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se habla de la familia como un elemento natural y fundamental de la sociedad de conformidad con la revelación profética. Y hay conceptos tan múltiples de familia, desde la biología, la sociología, desde la psicología, desde la economía. Cada disciplina ha generado un concepto distinto. Desde la biología, que nos interesa la biología, porque dijo, y fructifiquen y sostengan la vida. Entonces, desde la biología, vida. La familia nace con el encuentro de dos seres humanos de sexo distinto, ¿notan? Hay un principio claro, que se unen con el fin primario de generar la reproducción y que tiene como fin último la conservación de la especie. Eso fue lo que mandó Dios en Génesis capítulo 2, versículo 21 en adelante. Por lo tanto, se reconoce como familia la unión del individuo bajo lazos de sangre.
sea, que hay una consanguinidad en el concepto de familia y de la biología. Pero hay nuevas configuraciones parentales o de familia, entre ellas, familias sin hijos, ¿sí? Ahora mismo hay un creciente pensamiento de nuestros jóvenes, matrimonios jóvenes, de no tener hijos. Matrimonios de fin de semana, ocurren familias monoparentales, que ya vamos a ver un poquito de esto, familias reconstituidas, parejas de hecho, que son unión libre, hogares unipersonales, una persona que se dedica a vivir como soltero y eso es su hogar, y familias homoparentales. Este concepto sí ya riñe con el concepto de familia desde la biología, porque las familias homoparentales son constituidas por dos hombres o dos mujeres con unos hijos que vienen a ese ente no por una reproducción natural, entre comillas. Uno es por adopción, otro es por eh, alguna, algún proceso científico como el hacer una incubación in vitro. Eso lo dice este pensador Fernández. Entonces miren que cada vez, a medida que nos acerquemos al fin, la iglesia tiene que posicionar su pensamiento de lo que es la familia, pero de demostrar familias funcionales, familias felices, familias integradas. Por lo tanto, al hablar de tipos de familias según su estructura o composición, no podemos mirarlas todas, hay un sinnúmero. Si ustedes miraran la literatura, cada escuela tiene una tipología distinta, pero vamos a mirar lo básico, lo que nosotros vemos en el día a día. Familia nuclear es la familia compuesta por ambos padres y sus hijos, es la familia tradicional, ¿no? No está exenta de problemas. La monoparental, que es la familia compuesta por un solo progenitor e hijos, hijo o hijos. Y estuvimos haciendo un estudio preliminar antes de este seminario en nuestra asociación y yo ahora les muestro el resultado, casi preliminar. Tenemos que profundizarlo y con todos los pastores y creo que nuestros líderes en el Ministerio de la Familia nos van a ayudar en esa dirección, a motivarnos a hacerlo, pero necesitamos hacer un estudio a fondo de la Asociación Centro-Occidental, cómo está compuesta, qué tipo de familias tiene, qué sufren, qué les ocurre, y luego nuestra estrategia tiene que enfilarse a esa investigación, a ese estudio. Entonces, familia monoparental es un progenitor que está con los hijos por varias razones. Una vez ser por muerte de su cónyuge, por separación o divorcio, o por abandono u otra causa. Así que tenemos otra tipología que es la familia extensa, o la familia compuesta, o familia aglutinada, también la llaman otros autores, una familia compuesta por dos o más generaciones. Yo creo que usted a esta altura debe estar pensando, ¿cuál es la categoría de mi familia? Ah, soy madre soltera, o tengo soy una familia monoparental. Ah, mi familia es nuclear. Ah, no, la mía es extensa. Vivimos varias generaciones juntos. Entonces, además de la familia nuclear, están los tíos, los abuelos, en el mismo escenario, en la finquita, ahí estamos todos en casitas alrededor y manejamos todo en común. Esa es una familia extensa. Familias reconstituidas, que es una tipología familiar muy recurrente, presente en nuestra iglesia y máxime en algunas regiones del país por un sinnúmero de factores. Entonces, esta familia reconstituida es aquella en donde conviven hijos de generaciones anteriores a la relación actual de la pareja. ¿Sí captamos la idea? Entonces, se rompió el vínculo por divorcio, porque venía de ser una familia constituida en una unión libre, y entonces, por muerte, etcétera, y la persona vuelve a formalizar una familia, pero trae sus hijos, los hijos de relaciones anteriores, como dicen los tuyos y los míos. También tenemos esa tipología presente en la iglesia. Cada una de ellas vive una situación problemática, porque vivimos en un mundo caótico, un mundo afectado dentro del contexto del conflicto cósmico. ¿Qué problemáticas son más comunes dentro de estos cuatro tipos de familias que son, pues, escogimos las más comunes? Es que aún en la familia nuclear puede darse aislamiento, soledad en los hijos, puede haber crisis de identidad de los padres, desdibujamiento de obligaciones, roles, responsabilidades. Por ejemplo, hay una lucha entre papá y mamá por definir la jerarquía, quién manda aquí, si aquí estamos en el autoritarismo desde el hombre, o está entonces la dama haciendo también su tarea de llevar la rienda del hogar, y entonces los hijos notan eso. La falta de coherencia entre los padres, porque cada uno viene de un sistema familiar o una familia de origen con
una tipología o un tipo de educativo, de educación, de concepción de la vida, de un tipo de disciplina, bueno, etcétera. Y ya él trae ese sistema y aprendió a constituir familia de esa forma. Entonces, la familia monoparental, ¿qué problemas tiene? Sentimiento de abandono o pérdida de los hijos. ¿Por qué? Porque la mamá tiene que cumplir dos roles, o el papá, proveedor, además mamá, cuidar la casa, y los hijos estarán solos mucho tiempo. Entonces uno de los hermanos, sea el mayor o la segunda si es dama, los mayores asumen esa función que falta en la familia. Como es un organismo vivo, ya necesita quien la regente, quien la coordine, quien establezca disciplina, y hay hijos que pasan de su de su rol como hijos y ahora se convierten tienen que asumir un rol diferente, un rol paterno, asumir reemplazo de su padre o de su madre por una situación. Este tipo de familias también generan un sinnúmero de trastornos, sufrimientos, dificultades, desprestigio del padre o de la madre, porque la mamá que está aquí agobiada por el rompimiento, si fuera abrupto, en el caso de un divorcio, entonces va a hablar quizá mal de su papá y va a estar como los hijos terminan en medio de un conflicto que no deberían estar. Entonces, la familia extensa, que es la familia donde están más de una generación, también presenta un sinnúmero de situaciones, factores de riesgo que van a generar algunos conflictos. Por ejemplo, confusión de roles y posiciones. ¿Por qué? Porque este niño no va a tener una figura clara de autoridad. Lo regaña el tío, la mamá lo castiga y la abuela dice, ¿por qué castigó a mi nieto? Bueno, entonces él tiene un problema en el ejercicio de la autoridad que existe, que se ejerció en su hogar, entonces él tiene problemas en el reconocimiento de la autoridad. Es el niño problemático en la escuela, que no se deja de nadie. Usted va a la casa y encuentra el problema, la causa del problema. Ah, este niño pertenece a una familia extensa. Pérdida de la visión materna o paterna. ¿Quién es mi padre? Ahí está lo mismo. Confusión a la hora de ocupar posiciones y pérdida de atención a esos hijos en medio de todo el grupo familiar. El proceso de educativo, la formación se tiende a descuidar. Entonces, problemas en la familia compuesta. Confusión de roles, que son dos hombres o dos mujeres criando unos hijos, aún no propios. Entonces, confusión de roles y posiciones, un conflicto de lealtades y hasta de identidad. ¿Cuáles son las funciones esenciales de la familia? Cuando estamos hablando del Ministerio de la Familia, tenemos que tener claro al menos algo básico. La familia debe cumplir una función básica. El que se va a casar tiene que entender eso. Personas que se casan no hicieron un curso prematrimonial, no tienen entrenamiento, de una familia de origen disfuncional, tienen también hasta un trastorno resultante de esa convivencia en la familia de origen, y viene y funda una familia donde no está consciente qué ocurre, cómo es, que esto es una ciencia, esto es un organismo vivo, y Satanás se aprovecha. ¿Por qué? Porque la familia tiene unas funciones básicas, 4, por ejemplo. Satisfacción de las necesidades biológicas, claro que sí. Están las necesidades normales de una persona, desde la biología, de alimentación, de amparo, de compañía, también del mismo hecho. Mire, un niño que nace sin afecto, que crece sin afecto, también va a tener un deterioro de su salud, de necesidades biológicas, que es tener todos los elementos necesarios para la vida, para mantener la vida, y la satisfacción de las necesidades psicológicas, el amor, el apego, el hecho de sentirse alguien, de sentirse amado, de pertenecer a alguien, a algo, eso es tan importante en la vida, y de las funciones de socialización, donde inicia el niño a aprender a socializar y a relacionarse con otros, alguien diferente a él. Es muy temprano, ¿no? Desde su hogar de origen, y las funciones económicas que tienen que ver con el pago, ¿no? El sostenimiento de la familia desde lo económico, el pago de las necesidades. Entonces, hay unos fenómenos modernos que afectan a la familia: incremento de la natalidad o de crecimiento, porque hay países donde ya no se piensa en hijos, disminución del matrimonio, ahora son las relaciones de unión libre o de hecho, y vamos a vivir a ver cómo nos va, incremento de ese mismo tipo de uniones, y avance en la ciencia biogenética, que también se introduce a la familia experimentaciones y aspectos que deterioran, entonces o ponen en riesgo la continuidad de la especie, el aborto, las redefiniciones de lo que es familia, de lo que es el matrimonio, todo este tipo de aspectos que estamos ahora mismo enfrentando, las nuevas ideologías, la de género, la ideología relacionadas entonces con un sinnúmero es que una cosa es hablarlo así rápido, pero si entramos a hablar de redefinición de lo que es la sexualidad, usted encuentra que está el pansexual, el homosexual, el bisexual,
No, eso es una cosa que son como más, así básico, las 40 principales, y de allí en adelante uno dice, Dios, ¿qué es esto? Pero terminamos y desembocamos todo este pensamiento en los arquitectos, que de seguro ahora nos van a hablar bastante a los arquitectos, los ponentes posteriores. El matrimonio es la unión voluntaria concertada por un varón y una mujer. Nuestra constitución todavía reza de esta manera y hay un sinnúmero de levantamientos, de pronunciamientos jurídicos y de intentos de que esto cambie, porque esta es una definición que se ajusta al concepto bíblico. Es la unión voluntaria concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ello y formalizar esa unión de acuerdo a las disposiciones del Código Civil y con el propósito de hacer vida en común. Ese es el matrimonio. El matrimonio también tiene un orden de impedimentos. Por ejemplo, ¿quiénes no pueden contraer el matrimonio? Los adolescentes, menores de 14 años en Colombia, pero de 14 en adelante, y hablamos casi de 16 años en adelante, con consentimiento de los padres por escrito, puede un menor de edad acceder a un matrimonio. Entonces, los que adolecen de una enfermedad crónica, contagiosa, transmisible por herencia o de vicio, que constituya peligro para la prole, también es un impedimento para no contraer nupcias. Los que padecen de una enfermedad mental, que tengan intervalos lúcidos, de sí, ahora estoy más o menos normal, bueno, si ya se desarrolla dentro del vínculo matrimonial por un trastorno, por un accidente cerebral, o etcétera, otra patología, pues ya ocurrió. Pero inclusive cuando aparece en el contexto del matrimonio, de la relación conyugal, puede hasta tipificar para un divorcio. Y se dan divorcios cuando ocurren este tipo de enfermedades. Los sordomudos, los ciegos sordos, los ciegomudos, porque ellos no pueden expresar voluntad, son incapaces, es reconocido por el Estado como un incapaz. ¿Cuáles son los efectos del matrimonio? Se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. Eso esta es desde el Código Jurídico. Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar en el desenvolvimiento del mismo. Dice que 50 y 50, inclusive en los aportes económicos. Es deber de ambos cónyuges y en los bienes gananciales o en el patrimonio familiar es 50-50, lo establece así la ley. Es deber de ambos cónyuges hacer vida en común, en el domicilio. El hecho de que uno de los cónyuges se aleje del domicilio conyugal o familiar más de 2 años, hasta 2 años, ya se puede configurar iniciar un proceso de divorcio por abandono. Los cónyuges se obligan mutuamente a alimentar y a educar a sus hijos, mutuamente. Entonces no es que la función de la dama, la función del hombre, no, es de ambos. A ambos compete fijar y mudar el domicilio conyugal y decir las cuestiones referentes a la economía del hogar. Entonces esa economía familiar se desarrolla de ellos dos. Ya cuando los hijos están en cierto momento, participan también para el hecho de educarnos a ellos. El matrimonio también tiene ciclos y tenemos que entender eso, directores y hermanos que harán parte de un ministerio en su iglesia local. La pareja recién formada, ¿qué se enfrenta? Bueno, pasan a la convivencia permanente, ya no están en casa, ya no son unos novios, ya son, entraron a la realidad. Entonces hay que hacer comida, hay que organizar la casa, hay que pagar unos servicios, hay que estar atentos a la salud, hay que, a ver, tratar de equilibrar la vida laboral y el hecho de que yo era pues independiente y vivía mi vida, no, ahora tienes que también una obligación, unos deberes para con otra persona, fomentar una también de las nuevas formas que afronta una nueva familia, es fomentar aspectos característicos de relaciones positivas, o sea, buscar unión de sus familias, también las familias de origen se unen, en cierto momento ellos van a ser importantes también dentro de esta nueva familia, pero ellos tienen que establecer unos límites también para su familia de origen. Y aquí aparece, deben establecer fronteras como habilidades a desarrollar ya en este nuevo hogar, establecer fronteras y límites con su familia de origen y amigos. Y White lo declara muy bien en el libro cristiano, página 91, cuando dice que en el círculo del hogar en el vínculo del hogar hay un círculo sagrado, el cual nadie tiene derecho a traspasar. Entonces establezcan fronteras con la familia de origen y amigos. También tiene que sustituir comportamientos de etapas pasadas, dejar de ser solteros. Ahora viene el siguiente momento dentro del ciclo de pareja. Todas las parejas pasamos por estos ciclos.
es el embarazo. Entonces se planeó el embarazo, por eso en los cursos prematrimoniales se sugiere que vayan a una asistencia médica, ojalá sea un ginecólogo o una ginecóloga que les dé toda la preparación y toda la formación en lo que es la planeación del embarazo, también en el cuidado del organismo, en el cuidado de todo el sistema reproductor de ambos y indagar los factores de tensión emocional que van a ocurrirse durante la etapa ya más que todo en la dama, ¿no? Aún en el hombre. Y tienen muchos nombres los efectos que produce empezando ese primer embarazo, que se vienen con costumbres sociales de la familia de origen que quizás afectan a la otra, al cónyuge, y tengo experiencia, es inclusive una que recuerdo muy bien, problemas relacionados con factores económicos. Ahora hay una nueva persona dentro del hogar y tenemos que aumentar los recursos y la adaptación a la imagen corporal que empezará a cambiar la imagen de la dama a medida que, o de ambos a medida que estarán entonces enfrentando algo nuevo e inmiscuirse en el proceso de apego. Ahora una pareja con hijos pequeños, ya con niños en edad preescolar, también tiene que hacer otro de readaptación. Por eso recuerde, la familia es un ente vivo, hay que readaptarse, reacondicionarse. Nunca tenemos que funcionar igual, porque está el ciclo vital suyo. Usted va cambiando también a medida que pasa la edad, está el ciclo de pareja. Y entonces, cuando tenemos niños pequeños, hay que renegociar los roles en la familia, promover involucramiento y evitar coaliciones. Y me gustaría explicar todos esos conceptos. Una coalición es que, por ejemplo, se gesta un conflicto y uno de los cónyuges se alía con un hijo o con un familiar para generar fuerza contra el oponente. Eso hay que renegociarlo. Reintegración de la familia de origen. Ellos van a estar también quizá ayudando un poco con el cuidado de sus niños. Si ambos padres trabajan, ahí viene la suegra, que la abuela, tener un acuerdo en la forma de crianza. Pero los papás, cuando hicieron ese trabajo de preparatorio, no lo hicieron. Ahí está el Ministerio de la Familia para ayudarles en esa formación. Nuevos requerimientos económicos, claro que van a venir. Ya el niño tiene que ir a la escuela, aprendizaje sobre el cuidado de hijos. Esta es una familia con hijos pequeños ya en edad escolar, entonces tienen que relacionarse ahora con profesores, compañeros de sus hijos, padres de otras familias, y entonces acordar un estilo de educación. Yo quiero que mi hijo se forme en cierta línea, con valores. Entonces busco un hogar cristiano adventista, y por nada del mundo vamos a colocar a nuestro hijo en un hogar que no sea, en una institución no adventista. Eso está claro, eso tiene que definirse en la familia, dentro del grupo familiar. Entonces la necesidad de estabilidad económica, laboral y social se requiere, porque ahora se amplían las redes sociales y ocurre el inicio del desarrollo y la autonomía de los hijos. Entonces, la familia con hijos adolescentes, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque usted quizá le habla a todos en la iglesia, organiza programas para todos. Oiga, hablarle a una familia con hijos adolescentes es diferente a una familia con hijos en edad preescolar, o una familia que está apenas iniciando el ciclo vital familiar o de pareja. Todo es tan distinto que por eso es tan difícil hablarle a un grupo tan grande como este, porque cada quien está viviendo una realidad diferente. Entonces, ahora este hijo adolescente va a cuestionar el orden establecido en la familia, va entonces a desafiar los roles y las normas, los límites en la familia, y entonces él está buscando autonomía emocional. Se debe en ese momento deben reelaborarse los derechos y las responsabilidades de la familia, y entonces el papá y la mamá deben conocer y enfrentar los problemas asociados a la familia, a la adolescencia. A ver, lo último es que los hijos van a la universidad, se hacen profesionales y entonces en algún momento abandonarán el hogar de origen. Y se conoce esa etapa ya casi en las etapas finales del ciclo vital de la pareja. Se conoce como la etapa del nido vacío. Es un síndrome que presenta un conjunto de sentimientos experimentados por los padres cuando se marchan sus hijos, como cuáles: tristeza, soledad, aburrimiento, llanto, sensación de pérdida de sentido de la vida propia. En la persona, ya estoy con depresivo, un trastorno depresivo, cuando, hombre, son resultantes de un nido vacío. A ver, va a una consulta sencilla y les preguntan en qué etapa está de su vida, cómo vive, y el profesional enseguida hace una hipótesis diagnóstica. Entonces, sensación de pérdida de sentido de la propia vida, quejas somáticas, me duele aquí, me duele allá, problemas para dormir, y realmente es una etapa de la vida conyugal. Los hijos se independizan, ocurren todo este tipo de situaciones. Ahora tienen que relacionarse con adultos, conocidos como adultos, o con adultos, personas que están casi en esa misma etapa de vida, ¿no? La pareja deja su rol de padres
y tienen que reencontrarse con su pareja, otra vez ahora sin los hijos y sin la familia. Y es allí donde ocurren en gran medida un sinnúmero de rompimientos y divorcios, porque ahora sí tienen que enfrentar la realidad que estuvieron casi que postergando por atender los hijos. Entonces, esta familia tiene una estructura también. La estructura se reconoce como subsistemas. El primero es el subsistema conyugal, entonces son la pareja de esposos. Ellos se convierten luego en padres y pasan y cumplen dos roles, esposos y también padres. Ahora integran el subsistema parental. Y en tercer lugar está, dentro de esta estructura, está el sistema fraterno, que es la relación, cómo construir esa relación que se desarrolla entre los hermanitos. Muy bien, ya llegando al final de esta presentación, porque es diagnóstica, es para estructurarnos con un pensamiento orientado a lo que ocurre realmente en las familias de carne y hueso, una gestión. ¿Cómo se realiza una gestión de procesos dirigidos a la familia desde Ministerio Adventista de la Familia dentro de la Asociación Centro Occidental, que son las siglas MAF, ACO, Asociación Centro Occidental, con sede en la ciudad de Medellín y que atiende varias regiones del país, que es la región norte antioqueña, la región del Bajo Cauca, la región del occidente antioqueño y la subregión del Urabá antioqueño y chocuano. Cada una de esas regiones tiene componentes distintos. El programa que preparamos desde el Ministerio de la Familia y aún desde la asociación, desde la iglesia, tiene que pensar en esos contextos sociales distintos, en esas ideologías distintas, en esa colectividad diferente una de otra. Hasta un municipio a otro hay diferencias, en las mismas ciudades, en las mismas iglesias. Cada iglesia desarrolla una personalidad. Y esta iglesia, de acuerdo a los datos suministrados en el último congreso cuadrenal, tiene 21.518 miembros. 31 distritos pastorales. Recuerde, 21.518 personas para cuidar. Pero la tipología familiar de esta asociación, que hay que profundizar en esta investigación, establece que más o menos, de acuerdo a la información que recibí, hay 5.048 familias en la Asociación Centro-Occidental. Yo creo que es más alto el número. Familias nucleares, dentro de esas 5.048 familias, hay 3.335. ¿Tienen unos sufrimientos? Claro, es mayoritario el número. Entonces tenemos que perfilarnos muy bien para trabajar con las familias nucleares. ¿Cómo hacerlas más fuertes? ¿Cómo disminuir sus factores de riesgo? ¿Cómo darle herramientas suficientes para que ellos no necesiten ir a consulta? Para que ellos gestionen correctamente desde los papás y sus hijos la convivencia familiar. Pero también hay familias reensambladas, que es muy común, que ocurre en el contexto de conferencias evangelísticas. Nosotros hacemos rápidamente todo, organizamos, hacemos un matrimonio rápido y casi todos son familias reensambladas que vienen quizás desde la convivencia pues, en unión libre, pero que ya tuvieron otras parejas, ya tienen hijos en varios lugares. Es una familia reensamblada. Las familias reensambladas tienen también unas problemáticas bastante serias, que uno rápido lo ve. Si una persona viene a consulta a un profesional y él enseguida determina que dentro del diagnóstico de una familia reensamblada, ya está haciendo una hipótesis en su mente. ¿De qué sufren? Casi rápido. Hay problemas de herencia, de bienes gananciales, patrimonio familiar, porque esos hijos van creciendo y ahora tienen celo del papá, de la mamá, y hay unos sufrimientos y unas exigencias para este tipo de hogares, pero pueden sobrevivir, pero tienen que tener una asistencia, tener también una apertura, una claridad en qué tipo de familia estoy organizando. Las monoparentales, ¿cuántas tenemos en la iglesia? Creo que este número está todavía bajito del informe que tenemos, porque uno va a la iglesia local y encuentra tantas mamás con hijos, sola. La hermana allí que está dentro de esa configuración monoparental, vimos 434, y solteros, que son personas que no tienen hijos, que ya están en edad donde pudieron haber desarrollado una vida conyugal, pero se terminaron solteros. Hay 561 solteros aproximadamente. Casos de abuso sexual reportados a la fecha, bueno, dentro de este tiempo cercano, 5, y también conductas de tipo homosexual, 16. Últimamente se está consultando mucho. ¿Qué hago con mi hijo que está manifestando una conducta homosexual? ¿Qué hago? Y hay un clamor y necesitamos en esa área prepararnos y también dar una asistencia a esta familia con esta dificultad. Violencia de género, se reportaron 23 situaciones, es probable que sea mayor. Estamos en un país, un departamento, Medellín, el departamento de Antioquia tiene unos índices elevados, muy altos de violencia de género, y también se indicó que se habían dado en este tiempo cercano un número de 50 divorcios. Pregunto,
tenemos un programa de atención a las personas que se divorciaron, porque el divorcio genera un sufrimiento a la familia, genera un tipo de, inclusive puede presentar hasta trastornos y patologías del orden emocional y hasta físico, biológico en las personas que pasan por ello. Eso es algo trágico. Suicidios, se reportaron 2 al interior de estas familias y creo que mayor el número. Entonces, ¿qué hacer? Para terminar, al menos esta sección, gestión estratégica. Al entender lo que ocurre, que lo hemos dicho a grandes rasgos, a paso agigantado, clasifique la población. Por ejemplo, yo puedo preguntarle a usted como director, ¿sabe usted cuántas familias pertenecen a su iglesia local? Yo creo que muy pocos directores me van a decir, dar ese dato concreto, serio. Ahora, los tienen clasificados por tipología, por ciclos, por edades, clase, nivel educativo, hijos, edades de los hijos, fecha en que cumplen aniversarios. Tenemos esa gestión hecha, al menos ese panorama. Ahora, segundo, identifique necesidades principales de esa población. ¿Cómo lo podemos encontrar? A través de un diseño, el diseño de una encuesta, realizar entonces una investigación. Hay encuestas que uno ya consigue en Internet y también hay muchos tests que se pueden aplicar para encontrar una problemática en una población y entonces desarrollar una ejecución de procesos para ayudarla. Reclutar un equipo de cuarto interdisciplinario para realizar intervenciones básicas. Por ejemplo, entrenamiento y formación familiar. Hace un tiempo la asociación formó aproximadamente unos 180 gestores en la salud familiar que estuvieron en capacidad, porque fueron unos cursos intensivos y con profesionales bien formados, para que la persona tuviese al menos la capacidad de afrontar una emergencia familiar, bajar el síntoma y entonces enseguida derivar, cómo hacer la derivación, cómo conseguir un sinnúmero de profesionales, solo que encontrar profesionales en esta área que estén preparados para enfrentar las cuestiones de la familia con todas las situaciones nuevas que aparecen cada día, no es fácil. De ahí que la iglesia ha formado pastores, soy uno de ellos, que nos hemos tenido que formar en esta área a la fuerza casi. Hay un sinnúmero de psicólogos, de expertos, de terapeutas, pero necesitamos hacer equipos de trabajo que estemos preparados para, primero que todo, fomentar la salud familiar. Es anteponernos, anticiparnos a los trastornos, a los sufrimientos. Y segundo, cuidar de la salud familiar. Entonces, entrenamiento a través de encuestas, entrevistas, conversatorios y talleres. Crear un ministerio de formación familiar, una escuela de familia. No es que de vez en cuando un evento, podemos tener clubes de parejas, pero piense que no son las parejas, tiene un cuadro más grande. No solamente, esa es una estrategia de tantas. Entonces tenemos que tener una escuela es como un colegio con diversas aulas para diversas edades y utilizar todos los recursos tecnológicos disponibles para hacer esta educación. Ahora hay recursos como usted quiera. Está Hogares de Esperanza, si usted quiere auditivo, está Sanamente, aquí están los gestores generadores de ese programa que yo hace años creé por ahí un grupo de difusión y todavía vive, pero tiene como más de 5 años, yo inclusive ya no lo manejo. Hay personas que están en ese ministerio todos los días, envían todos los audios, todos los días, sin faltar uno. Entonces hay recursos, el internet no consigue recursos, inclusive yo vivo viendo también cómo lo hacen en ciertas iglesias, y lo hacen tan bien, tienen una gestión pero han hecho todo este proceso y ya han llegado, gracias al Señor, a desarrollar procesos muy bonitos, muy interesantes. Hay una gestión de orden pastoral, y aquí estoy casi en la última presentación, la siguiente es la última, hay 2 últimas, gestión del orden pastoral, desarrollar la misión de la iglesia con base en la familia. Si nosotros no apuntamos allí, no le estamos leyendo el libro del hogar cristiano con detenimiento, observando el acontecer profético. Segundo, establecer claramente las pautas para la realización de ceremonias matrimoniales en los templos. En el templo nuestro, como en un templo católico, cualquiera que usted va a deber haber una hojita o en una tarea donde dice requisitos para el matrimonio en la iglesia adventista, clarito, curso prematrimonial de 3 a 6 meses como mínimo. La mayoría de personas que se acercan a un pastor me dice, pastor, me caso mañana, y ya tiene la fecha lista y todo, te entrega las tarjetas. Uy, ¿eso qué es? Eso no se puede hacer. La iglesia tiene que tener claro que todos los jóvenes sepan que hay que inscribirse a un curso prematrimonial, aún usted no esté, ya cuando establece una relación de noviazgo, así usted no esté interesado en casarse todavía, a una determinada fecha, porque eso es lo que le va a dar estabilidad a este matrimonio que se va a establecer. Entonces hay unas pautas que están en el manual del ministro, página 325 a la 328,
desarrollar sí o sí el entrenamiento matrimonial, pastores, directores, miembros de junta de iglesia. No podemos seguir haciendo matrimonios irresponsablemente sin un entrenamiento prematrimonial. Estamos en el final de los tiempos. Necesitamos afinar esta estrategia, establecer grupos de apoyo matrimonial por ciclos. Usted tiene un grupo, tiene un club, pero dentro de ese club tiene que dividir la población, porque no le van a entender los de que están en ciclos distintos si los mezcla. Hay que ser inteligente, trabajar con grupos pequeños, pero que tienen una estrategia clara. Proveer ayuda y apoyo para los integrantes de la congregación de acuerdo con el ciclo vital o condición. O sea, el Ministerio de la Familia en su espectro es amplísimo. Embarazo, nacimiento, infancia, adolescencia, noviazgo, matrimonio, divorcio, viudez, todas las situaciones de duelo, los trastornos, todo, la iglesia tiene que intervenir al menos en acompañar a la familia. Y tenemos que conocer en qué consisten estas nuevas estos nuevos desafíos que enfrenta la familia humana. Tercero, establecer líneas de derivación apoyadas y profesional de la psicoterapia familiar o disciplinas afines. Y en esto los pastores necesitamos capacitarnos. Tenemos unas entidades que nos ofrecen capacitación permanentemente y debemos tomarlo en serio, pero en serio, porque aquí es donde se define realmente el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Hay una promesa de esperanza para el ministerio de la familia. La gracia de Cristo, y solo ella puede hacer de la institución, el matrimonio, ¿no?, lo que Dios deseaba que fuese un medio de beneficiar y elevar a la humanidad. Y por la revelación de la gracia de Jesús, los corazones que eran antes indiferentes o se habían enemistado, pueden unirse con vínculos más fuertes y más duraderos que los de la tierra, los lazos de oro de un amor que resistirá toda prueba. ¿Qué amor? El amor de Dios que se manifiesta en la familia. Espero que hayamos podido dar ciertas bases para el trabajo que se va a continuar durante este año y el resto de nuestra estancia en la tierra. Señor los bendiga. Muchas gracias.